Sonido. Las tres fases de la vida humana. Hemos explicado ya los motivos que habrán podido inducir a Freud a extender tan considerablemente la terminología sexual. Hemos visto igualmente, además, cómo el chupeteo se podría explicar precisamente de la misma manera desde el punto de vista de la función nutritiva, y que una tal derivación de motivos biológicos tendría aún más fuertes argumentos en su favor. Se nos podría objetar acaso que tales y semejantes actitudes de la zona bucal vuelvan luego en la vida adulta a tener una aplicación indudablemente sexual. Pero esto no significa sino que todas estas actividades pueden ser puestas más tarde también al servicio del impulso sexual, sin que esto represente un argumento en pro de su naturaleza sexual. Tengo que confesar, pues, que no veo ningún motivo para imaginar bajo el ángulo de la sexualidad aquellas actividades del lactante que producen placer y satisfacción. Veo más bien motivos en contra. En la medida en que me es dado enjuiciar debidamente los difíciles problemas de este sector, me parece preciso admitir desde el punto de vista de la sexualidad tres fases diferentes en la vida humana. La primera fase comprende los primeros años de la vida. Este periodo fue denominado por mí la fase presexual. Corresponde a la fase de gusano de la mariposa y está caracterizado por la función casi exclusivamente nutritiva y formadora. La segunda fase engloba los años posteriores de la infancia hasta la pubertad y puede ser considerada como la época de la prepubertad. Es en este periodo cuando se efectúa la germinación de la sexualidad. Tercera fase consiste en la edad adulta, después de la pubertad, periodo que se puede designar con el nombre de madurez. Al lector no le habrá pasado por alto que la mayor dificultad del problema consiste en la cuestión de cuándo tenemos que admitir el límite en la época del grado presexual. No tengo inconveniente en confesar mi gran inseguridad acerca de este punto del problema. Al represar mis experiencias, aún desgraciadamente no hay extensas en el psicoanálisis de niños, y sí me acuerdo al mismo tiempo de lo que Freud nos tiene comunicado acerca de sus propias experiencias. Entonces, me figuró que la frontera tiene que admitirse entre el tercer y quinto año de la vida, frontera desde luego sometida a considerables oscilaciones. Esta edad es harto significativa bajo más de un aspecto. El niño acaba de emanciparse de la dependencia de la vida del lactante y toda una serie de importantes funciones psicológicas ha alcanzado una seguridad digna de confianza. A partir de este momento, iníciase también el esclarecimiento de la profunda oscuridad de la amnesia protoinfantil, gracias a una continuidad esporádica de la memoria. Parece como si a esta edad se realizara un paso esencial hacia adelante de la perfilación de la nueva personalidad y en su centración. Según todo lo que sabemos, es en esta misma época cuando se presentan los primeros vestigios de intereses y actividades que no vemos precisados a llamar sexuales, aunque estas insinuaciones tengan aún completamente el carácter de la candidez infantil, inocente e inofensiva. Creo haber desarrollado lo bastante ampliamente los motivos que nos mueve a conferir a la fase presexual ninguna terminología sexualista, de modo que nuevamente podemos dirigir nuestra atención desde este ámbito más amplio a otros problemas. El lector recordará que hemos planteado antes el problema de la libido disminuida de la infancia, por no haber logrado alcanzar claridad por aquel camino. Estamos pues obligados a emprender otra vez la dilucidación de este problema, por lo menos para ver si la concepción energética es adecuada o no a las formulaciones que acabamos de hacer. Hemos visto que la sexualidad infantil difiere de la sexualidad de la madurez. Se explicaría, según Freud, como un diminutivo del individuo infantil. La intensidad de la libido aparecería disminuida en proporción a la edad infantil. Sin embargo, hemos enumerado antes algunos motivos que nos hicieron dudar de los procesos vitales del niño, excepto la sexualidad, fueran más pequeños que los del adulto. Podría decirse que, exceptuando la sexualidad, los fenómenos afectivos, y si tales existen, los fenómenos nerviosos, no tienen la misma intensidad en el niño que en el adulto. Y sin embargo, todas estas cosas serían, según la concepción energética, formas de manifestación de la libido.
No será pues muy difícil creer que la intensidad de la libido sea la causa de la desproporción existente entre la sexualidad madura y la no madura. Bien al contrario, la diferencia, si me permite expresión, parece condicionar otras situaciones de la libido. Esta libido desempeña en el niño, contrariamente a la manera de ver habitual de la medicina, mucho menos una función sexual local que unas funciones secundarias de orden intelectual y físico. Ahora bien, ya en este punto, estaríamos tentados de borrar, tras el término líbido, el predicado sexualis, suprimiendo con ello la definición sexualista de la libido que Freud nos ha dado en sus 3 estudios acerca de la teoría sexual. La necesidad de ello surge, sin embargo, de un modo apremiante, solo cuando nos preguntamos si el niño, que experimenta intensamente el placer y el dolor, procura o no gozar de su libido sexualis ya en los primeros años de la infancia, esto es, en la fase presexual. Freud se ha pronunciado en favor de esta manera de ver. No será necesario que repita aquí los motivos que me han obligado a admitir una fase presexual. El estado de gusano conoce una libido nutritiva, pero aún no una libido sexual. Es de esta manera como debemos expresarnos si queremos seguir manteniendo la concepción energética que nos ha aportado el concepto de la libido. La necesidad de asegurar un campo de acción al concepto de la libido y de extraerlo de la aceptación demasiado estrecha de su significación sexualista ha sido impuesta ya desde hacía tiempo a la escuela psicoanalítica. Como quiera que no se ha cansado de insistir en el hecho de que no era preciso tomar la sexualidad en un sentido tan literal, sino en un sentido mucho más amplio, pero sin decirnos cómo, todo esto quedó a oscuras y no ha podido, por tanto, satisfacer a una crítica un poco exigente. Me parece no equivocarme si descubro el verdadero valor del concepto de la libido, ya no en sus definiciones sexualistas, sino en su concepción energética, gracias a la cual somos capaces de plantear problemas extraordinariamente valiosos desde el punto de vista heurístico. Debemos asimismo a la concepción energética la posibilidad de símiles dinámicos y de símbolos de relación que nos pueden prestar servicios importantes en el caso del mundo anímico. La escuela de Freud obraría muy mal si no prestara oídos a aquellas voces críticas que achacan misticismo e incomprensibilidad a nuestro concepto de la libido. Se ha entregado a una ilusión el creer que la libido sexualis puede ser considerada como portadora de una concepción energética de la vida anímica, y si muchos de nosotros siguen aún creyendo que poseen un concepto bien definido, por decirlo así, concreto de la libido, entonces pasan por alto que este concepto puede alcanzar aplicaciones que rebasan considerablemente el marco de su definición sexualista. La crítica tiene, por consiguiente, razón al hacerse sus objeciones, puesto que suponen el concepto hasta ahora vigente de la libido actividades que no se le pueden atribuir. Esto suscita, en efecto, la misma impresión que si manejáramos un concepto místico.